La salud es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. CADIME, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar. Fundación DPT, potenciamos el talento. Y vamos a continuar. En algún momento hicimos hincapié en la calidad de nuestros científicos para llegar a alcanzar objetivos realmente trascendentes para nuestra sociedad, para la salud, para todo aquello de algún modo que beneficia a la gente. En este caso en particular vamos a estar con el doctor de Farmacia y Bioquímica, el doctor Julio Caramelo, que es jefe del Laboratorio de Biología Estructural y Celular del Instituto Leluar, que es, ustedes saben, un instituto de investigaciones bioquímicas de Buenos Aires. Vamos a tratar un tema que él lo va a explicar, que realmente es más que interesante, y que tiene que ver con la ingeniería de glicoproteínas. Así que el título científico por un lado, pero él lo va a explicar en términos que lo podamos entender bien. Gracias por estar. Muchas gracias. Hablemos un poco de todo este proyecto y de esta particular investigación. Bueno, esta es una línea que de alguna manera es meramente histórica en el instituto. El instituto ha sido un instituto históricamente fuerte en glicobiología, ya desde los trabajos de Leluar, continuado por varios discípulos de él, y nosotros nos enfocamos más del lado de las glicoproteínas, ¿sí? Más o menos un tercio de nuestras proteínas son secretadas por las células, son proteínas que se llaman de la vía secretoria, y el grueso de esas proteínas en realidad están glicosiladas, están unidas a azúcares, y lo que se ve es que muchas de las actividades biológicas de las proteínas se deben gracias a que tienen azúcares unidos, ¿sí? Por ejemplo, la vida media de un fármaco en la sangre está en gran medida mediada por la composición y la cantidad de azúcares. Las interacciones entre proteínas y receptores muchas veces están mediadas por azúcares. Entonces lo que nosotros estudiamos es básicamente cuál es el papel que cumplen los azúcares en la vida de las proteínas, ¿sí? En particular, los sitios en los que se unen estas moléculas, los azúcares en las proteínas, son sitios bastante fáciles de generar en una secuencia de una proteína, y de hecho son muy frecuentes. Sin embargo, muchas veces el sitio está, pero no se ocupa por azúcares, ¿tá? Entonces, el punto, particular de nuestro trabajo es, bueno, ¿por qué algunos sitios se ocupan y otros sitios quedan vacantes? Esto, tiene interés desde el punto de vista de entender algunas patologías o entender cuestiones de endocrinología, por ejemplo. Hay muchas glicohormonas que su patrón de ocupación va cambiando, por ejemplo, a lo largo del periodo de las mujeres, ¿sí? Y también tiene implicancias en industria, porque muchos de los fármacos que usamos son glicoproteínas y la efectividad en gran medida depende de que esté bien o no glicosilada. Entonces nosotros tratamos de comprender, bueno, por qué se glicosilan más o menos determinados sitios, ¿no? Y hay muchos posibles factores. Es un problema químicamente bastante complejo. Y tenemos varias líneas, que tratan de definir por qué algunos sitios sí y otros no, o cómo eso, por ejemplo, se modula dentro de una célula, ¿sí? Porque a veces ocupa unos sitios y después los deja de ocupar o viceversa. Ahora, toda esta investigación, y de acuerdo a lo que usted me está diciendo, de algún modo implica la posibilidad de ir generando nuevas posibilidades para mejorar los medicamentos que en última instancia van a aplicarse a los pacientes que sufren distintas enfermedades. En este caso en particular hay una, como el cáncer, que ustedes recién me lo acaba de mencionar, ustedes también han investigado cómo juegan este tipo de proteínas, cómo juegan este tipo de células. Entonces, en particular, ¿cuál es el destino final de todo esto? O sea, ¿cómo va a influir y cómo los laboratorios receptan estas investigaciones que ustedes hacen? Bueno, hay un campo en el desarrollo de biofármacos que se llama glicoingeniería.
y es de qué manera uno puede mejorar las propiedades de una proteína introduciendo sitios de glicosilación. Un caso clásico es, hay variantes de eritropoyetina, que se llaman darbopoyetina, que tienen más sitios de glicosilación. La proteína tiene más azúcares y esa proteína, que no es natural, tiene mejores propiedades, por ejemplo, persiste más en sangre. Entonces uno tiene que inyectarse menos cantidad y menos frecuentemente, ¿sí? Hay muchos fármacos, interferón beta, hay muchos fármacos que en la producción uno necesita un perfil bastante definido de los azúcares que tiene que tener unidos, ¿sí? Ya sea tanto que esté unido en un azúcar como la composición de los azúcares que están unidos. Entonces, básicamente la comprensión de qué regula que se une en un azúcar permite después modular la ocupación de sitios a voluntad. Yo digo, bueno, necesito que un sitio esté más ocupado, bueno, tengo que hacer esto. O necesito que quede vacante, bueno, tengo que hacer esto otro, ¿sí? A uno tiene que entender bien cómo es la maquinaria bien básica del proceso químico en el cual una proteína que está adentro de la célula se le une un azúcar. Y eso después permite ir en un sentido o en el otro. Uno puede hacer que se ocupen más los sitios o se ocupen menos, dependiendo de lo que necesite para su proteína, ¿sí? Y permite controlar mejor el proceso productivo, porque digamos, los entes reguladores exigen perfiles bastante limitados en la composición y cantidad de azúcares, y muchas veces llegar a esos perfiles es muy difícil. Entonces, si uno ya desde entrada, cuando está fabricando la proteína, obtiene un perfil lo más parecido posible a lo que necesita, bueno, eso redunda en un producto de mejor calidad y en menores costos productivos. Ahora, ¿cómo receptan o cuál es la interrelación de los laboratorios en general con ustedes en cuanto a la investigación en particular? No es muy alta. No es muy alta. Yo he hecho asesorías a distintas compañías de biotecnología. Casualmente venían a preguntar cosas relacionadas a, bueno, necesitamos tener más siálico en tal producto. Y uno decía, bueno, sí, ponele tal componente a tu bioreactor pero no hay, al menos desde mi grupo, no hay mucha relación, no tenemos mucha relación con la industria. ¿Pero eso es bueno o es malo? Eso es muy malo. Sí, eso es muy malo. Y eso, básicamente, no hay mucha práctica en eso, ¿sí? Es como que nos falta poder que los laboratorios consulten a investigadores de CONICET, ¿sí? Que los investigadores de CONICET busquen laboratorios para transferirles conocimiento. Nos falta práctica. Somos muy personalistas, ¿no? Y muy egoístas, a lo mejor. Lo que yo hago está mejor que lo que vos hacés. No consulto, bueno, eso no mejor. Sí, eso es típico argentino. En general, el argentino se cree que es mejor de lo que es. Es muy, muy nuestro. Yo creo que también es que falta el sistema científico. Desde el punto de vista de la ciencia que produce, yo creo que es muy bueno. O sea, realmente producimos buena ciencia. Más tomando en cuenta los recursos que uno tiene. Comparado con el resto del mundo, producimos con relativamente pocos recursos. Tenemos un enorme gap entre lo que es la producción de ciencia y poder transferir eso a algo productivo. Es un enorme gap. Y de hecho, nos falta entrenamiento. O sea, uno... Lo he vivido, digamos, con colegas que han patentado cosas, que están tratando de implementar cosas en la industria. Y no tenemos, cuando uno patenta algo, tiene que, por ejemplo, tener mucho cuidado cómo escribe la patente. O sea, no es trivial, hay gente que se dedica a eso. En Argentina no hay tanta. Uno normalmente termina con un estudio de abogados que le dice, bueno, la patente para que sea fuerte y pueda ser defendida tiene que tener esto, esto y esto y esto. Y no es trivial hacer eso, hay que saber hacerlo. Y en el país no tenemos mucho entrenamiento, o sea, el país no genera muchas patentes internacionales. Una vez que uno tiene una patente que sea fuerte, después tiene que ver, bueno, cómo esto, o la licencio, algún laboratorio que le interese, o me asocio para producir un producto. Bueno, todos esos pasos no hay práctica. O sea, en Argentina, fármacos nuevos, originales, yo creo que no producimos. O sea, nosotros adaptamos cosas de afuera o importamos principios activos y los ponemos en una cápsula, que es algo bastante difícil, pero principios activos nuevos que se hayan inventado en Argentina, no sé si hay. ¿Sí? Porque los laboratorios básicamente lo que hacen es importan tecnología, copian tecnología y fabrican.
A propósito de todo esto que es tan importante y trascendente, a raíz de las distintas entrevistas que hemos realizado aquí en el programa, ha sido un tema que hemos tratado, porque efectivamente tenemos un caudal científico, un caudal de profesionales realmente trascendente, a tal punto que muchos de los trabajos que realizan nuestros científicos son buscados desde el exterior y los tratan y se los llevan para el exterior. Entonces, esto que usted está diciendo es realmente trascendente, es importante. ¿Cómo se podría hacer como para amalgamar esto que está tan disperso? Para mí tiene que venir en dos lados. Desde el punto, digamos, del Estado, todo lo que sea transferencia, patentamiento, tiene que estar mucho más aceitado. Tengo un colega que es uno de los mejores científicos que tenemos en Argentina. Él patentó una proteína con aplicaciones terapéuticas y él se tuvo que hacer cargo de muchas cosas personales, de negociaciones con laboratorios, con abogados. O sea, son cosas que un científico no está formado para hacer eso. Es. Tiene que haber alguien, una oficina de transferencia fuerte, bien entrenada, que uno de alguna manera pueda leerles un poco más ese trabajo, ¿sí? Eso yo creo que desde el lado del Estado habría que reforzarlo. Existe, pero yo creo que hay que darle más importancia, tener gente que sepa el tema. Y después, desde el lado productivo, el problema son los costos. O sea, producir una cosa, un fármaco nuevo, una proteína nueva, original, es muy costoso. O sea, es algo que escapa a la escala quizás de una gran empresa argentina. Algo original. No nos escapa la escala de tomar un producto de afuera o un anticuerpo monoclonal que haya vencido la patente y empezar a producirlo en Argentina. Eso lo podemos hacer. Y es bastante difícil hacerlo, ¿no? O sea, no es nada fácil. Generar nosotros nuestros propios anticuerpos monoclonales, patentarlos para lo que fuere, cáncer, esclerosis múltiple, lo que fuere, eso no lo hacemos. A pesar de que la tecnología la inventó un argentino para hacer monoclonales. Porque es muy caro. O sea, un fármaco nuevo sale cientos de millones de dólares. Después, obvio, si el fármaco funciona, multiplicás por 10 el dinero. O sea, como negocio es muy rentable. De las 5 industrias más rentables del mundo, la farma está dentro de esas 5. O sea, vas de la mano de petróleo, armas, farma, más o menos tiene la misma rentabilidad. Es realmente muy rentable. O sea que ellos saben que si invierten en investigación, les trae más dinero. Es un escalón muy alto para la escala de una empresa argentina, me parece. Porque un anticuerpo monoclonal nuevo o una droga nueva, estabas hablando de varios cientos de millones de dólares para encontrar el target que funciona, la droga que funciona, hacer preclínicos, todos los ensayos clínicos, son 5 a 10 años y tenés que poner 500 millones de dólares. O sea, es una escala muy grande. Después, cuando anda, te vuelven 5.000 millones de dólares. Entonces, yo creo que desde el lado de la industria argentina, lo que habría que propiciar es que se asocien, o sea, que compartan el gasto. La industria argentina, como un todo, podría ser una empresa de desarrollo compartida, que pongan un determinado porcentaje, que después distribuyan las ganancias de ese porcentaje. Ahí sí, tienen que pensar en un plazo largo, en 5 o 10 años. Yo estoy seguro que es rentable. O sea, a mí me encantaría que hubiera una Novartis Argentina. ¿Y por qué no? Porque podría haberla. O sea, países mucho más chicos, tienen industrias farmacéuticas de las más importantes. Y no es porque no haya cabeza acá. Ojalá que el tiempo nos permita poder desarrollar desde ese punto de vista esto que estamos hablando. Mi estimado doctor, gracias por venir. Muchas gracias a usted. Por favor. Y ustedes, el próximo viernes, a partir de las 13, es el próximo encuentro. Hasta ese momento, y muchas gracias.